Hola, bienvenidos nuevamente a tu podcast Salud y Vértebras. En el día de hoy tenemos un invitado especial, un colega, gran amigo, el doctor Román Santana, quien es también ortopeda, cirujano de columna y con un entrenamiento adicional en lo que vamos a hablar el día de hoy, que son los famosos bloqueos, infiltraciones, inyecciones espinales, como querramos llamarlo, que es básicamente lo mismo. Entonces, bienvenido, Román. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito, primero, ¿qué es eso? O sea, ¿es lo mismo, los bloqueos, las infiltraciones? Háblanos un poquito. Bueno, Piero, te agradezco primero la invitación a este podcast muy interesante, sobre todo porque vamos a tocar temas que mucha gente escucha, pero a lo mejor no sabe de qué se trata o no se anima a preguntar por desconocimiento. Bueno, los bloqueos o infiltraciones son inyecciones que nosotros utilizamos en la columna. Lo utilizamos básicamente para nosotros mejorar el dolor, ya sea agudo o crónico. Agudo es un dolor que está iniciando y crónico es un dolor que tiene mucho tiempo ya, más o menos 3 meses, más de 3 meses. Entonces, con estas inyecciones o estos bloqueos, nosotros lo que queremos conseguir que el paciente no tenga necesidad de usar tantos medicamentos para controlar su dolor y nosotros también poder ayudarlos a seguir con su vida diaria. Estos bloqueos, además de ser un tratamiento, también nos ayudan a hacer diagnósticos también. Bien, entonces, estamos claros que es lo mismo, un bloqueo, una infiltración, una inyección espinal y también comúnmente, como se le llama, neurolisis. ¿Cuál es la diferencia de una neurolisis como tal de lo que llamamos bloqueo? Bueno, en los bloqueos solamente nosotros eliminamos la transmisión del dolor o de la señal del dolor hacia el cerebro, nosotros anestesiando la raíz del nervio. En la neurolisis nosotros como que quemamos, destruimos parte de esa sensibilidad o de la raíz del nervio. Claro, un nervio solamente que va a transmitir la sensibilidad, eso no causa ningún efecto en la movilidad del paciente. Es solamente para que Hay el paciente, un nervio periférico, un o nervio sea, algo que no le va a periférico, afectar, que no claro, le va a la afectar a la movilidad ni movilidad. nada de eso. Claro, para que la gente entienda, solamente para que no se transmita el dolor. Y eso lo hacemos en pacientes que tienen dolores por mucho tiempo. Y en pacientes también que además del dolor tiene destrucción de algunas articulaciones en su columna, que eso tampoco va a afectar a la función de la misma. Mira, normalmente los pacientes nos preguntan mucho, porque es algo que realmente hacemos con frecuencia, cada vez lo hacemos más. Nos preguntan que cómo funciona, por qué funciona, entonces, y por qué muchas veces el paciente dura mucho tiempo sin sentir dolor. De manera sencilla, o sea, ¿cuál es la razón, si el medicamento no dura tanto tiempo actuando, cuál es la razón por la que el paciente puede ver mejoría por mucho tiempo? Mira, tú sabes que hay pacientes que han tenido dolores por mucho tiempo y esos dolores a veces se fijan no solamente en el área que origina el dolor, sino también en la mente, en el cerebro. Entonces, eh, cuando nosotros bloqueamos la transmisión del dolor, el cerebro deja de tener esa memoria que tenía. Y a veces el paciente se acostumbra a tener dolor, como hay pacientes que nos llegan a la consulta, yo sé que a ti te llegan mucho, que nos dicen, doctor, yo he aprendido a vivir con ese dolor. Y nosotros con estos bloqueos tenemos que ayudarlo a desaprender a vivir con ese dolor. Es decir, que nosotros cuando ponemos un medicamento, un anestésico, o a veces nosotros utilizamos también esteroides que son de depósito, se van liberando de manera lenta, lenta. Por eso el paciente también tiene mucho tiempo con alivio del dolor, porque no solamente el efecto de ese día, el medicamento se va liberando lentamente, lentamente y puede durar hasta meses sin el dolor el paciente. Bien, eso es importante, que lo sepamos, los pacientes, los que nos escuchan, entiendan el por qué dura mucho ese efecto. Y aparte de eso, en los casos, por ejemplo, de hernias discales, donde inyectamos el medicamento, el dolor mejora temporalmente porque baja la inflamación. Usualmente causa más dolor la inflamación de la que produce la hernia por la irritación química que la misma compresión. Entonces, ¿qué hace? Bajamos un poco el dolor por la inflamación, en lo que el mismo cuerpo va haciendo su trabajo. Muchas veces el Claro que cuerpo sí. consigue disminuir el tamaño de la hernia y a veces el paciente que dice, no, yo me lo hice hace 5 años y no he vuelto a tener dolor.
no es solo el medicamento, sino fue que le dimos chance al cuerpo que vaya haciendo su trabajo. Claro, nosotros tenemos muchos pacientes. Yo no sé si tú recuerdas un paciente, tú me comentaste que tú lo hiciste un bloqueo hace como 12 años. El paciente duró sin dolor 12 años. Es decir, no todas las hernias, el hecho de que usted tenga un diagnóstico de hernia discal no necesariamente necesita cirugía. Muchos pacientes que le podemos dar en chance con terapia física, su bloqueo para que toleren mucho más la terapia sin el dolor. Y muchos pacientes, así como tú dices, se desinflama, la hernia disminuye de tamaño y no necesitan cirugía. Así es, cada vez lo utilizamos más, está dentro de los protocolos de tratamiento conservador de nuestro grupo en Spine Center. Y la verdad los resultados son bastante alentadores. Lamentablemente no todos los pacientes califican para eso, pero sí la gran mayoría. Entonces, explícanos un poquito en cuanto al procedimiento como tal, cómo se hace, qué es lo que hacemos. Mire, es muy importante y es lo básico para un buen funcionamiento del bloqueo o para que el paciente tenga una buena evolución, es primero la selección del paciente y también que el paciente esté consciente de lo que se le va a realizar. ¿Por qué? Porque a veces la expectativa del paciente supera más allá del procedimiento o de los efectos del procedimiento. Esto no es un procedimiento curativo, esto es un procedimiento para alivio del dolor. A veces se quita completamente el dolor, pero no quita lo que está ocasionando el dolor. En caso de que usted tenga una degeneración en su columna, un desgaste en su columna, esto no va a quitar el desgaste. Esto va a mejorar la inflamación que hay alrededor de ese desgaste, a mejorar la transmisión, que se transmita menos ese dolor y también nos puede ayudar a que el paciente se pueda reincorporar a su vida diaria, a una rutina de ejercicios, a una rutina de rehabilitación y esto también contribuye a mejorar la fuerza muscular y esto protege la misma columna y el paciente sentir mucho menos dolor. Bien, y aprovechando que ya hoy nos acordamos de traer la columnita, y la tenemos ahí. Sí. Enséñanos dónde normalmente es que se hace el bloqueo, cómo se hace. Nosotros siempre relajamos que podemos poner una aguja en cualquier parte de la columna, básicamente, o sea que donde quiera que tenga una afección, podemos intentar manejar el dolor de esa Claro que sí, manera. claro que sí. Entonces, explícanos un poquito Mire, este cómo se hace. procedimiento normalmente nosotros lo realizamos en quirófano, pero básicamente lo realizamos en quirófano porque necesitamos de un equipo de rayos X especial que se llama fluoroscopio o brazo en C que nos ayuda a dirigir la aguja justamente donde nosotros la queremos. O sea, esa es la causa por la que no se hace en el consultorio. Así Muchos mismo. pacientes preguntan, pero si es tan sencillo de todo, ¿por qué no lo hacemos aquí en el consultorio? Sí, O no, sea, no, básicamente es por el uso de ese equipo que normalmente lo tenemos en los consultorios. Nosotros podemos lo preparar tenemos en una, quirófano, no en el consultorio. sí, lo tenemos en quirófano. Nosotros podemos preparar una sala de procedimientos especial con monitorización y con ese equipo que no necesariamente tiene que ser un quirófano. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Después que nosotros elegimos el paciente, nosotros vamos a elegir la patología que vamos a tratar. Por ejemplo, si el paciente tiene inflamación en las articulaciones de su columna, que son estas que están aquí, La entonces conocida como facetas. conocidas como facetas articulares. Entonces, a lo que nos pueden ver, estas son las facetas. Entonces, con la ayuda del equipo de rayos X, nosotros vamos dirigiendo la aguja justamente a la articulación o hay nervios que van a esa articulación donde nosotros lo ponemos la aguja. Ahí inyectamos el medicamento o hay procedimientos que se llama radiofrecuencia donde nosotros como que quemamos la raicita del nervio que está transmitiendo dolor. La famosa neurolisis. La famosa neurolisis para que deje de transmitir la información dolorosa. Ahora, si el paciente tiene una hernia discal, por ejemplo, este es el disco, esta es la raíz del nervio, el disco presiona la raíz del nervio, entonces nosotros vamos al foramen. El foramen es el orificio por donde sale la raíz del nervio y justo ahí inyectamos el medicamento. Es muy importante nosotros saber la patología que vamos a tratar y saber cuál es la patología que está transmitiendo el dolor, porque ahí va a ver el éxito del procedimiento. Espera, antes que tú sigas, ya que tú estabas con la agujita Ujú, esa, ¿esa ujú. es la que se usa de verdad o qué? Para que los pacientes No, también. esta es la de verdad, esta es la de verdad. Exacto, entonces Sí. mírenle Esta el es, grosor a eso, la esta es la verdad. aguja de Es verdad. incluso más fina
que la inyección que nosotros utilizamos normalmente para poner una inyección intramuscular en el glúteo, en el brazo. O así sea, mismo. realmente es bastante finito. No es un proceso doloroso. Muchos pacientes tienen la duda, ¿me va a doler? ¿No me va a doler? ¿Qué tan No, eso doloroso no es? duele, no duele. Tiene una sensación de que lo están manipulando. Hay molestias leves, pero no es un procedimiento Sí, no, doloroso. además nosotros utilizamos anestesia local con una aguja mucho más fina que esta antes de introducir esta primero. Entonces decir que cuando empecemos a Y que, utilizar esta y, no lo va a sentir y en la espérate, piel. tú no mencionabas a alguien importante aquí, que desde que te escuche, Ah, desde no, que sí. te escuche te va a jalar las orejas. No, ¿Tú no, no no. usas Oh, anestesióloga? claro que sí. Ah, Siempre, siempre está con nosotros la doctora Ibe Vargas, que nos da la asistencia, tanto monitorizando al paciente para ver que esté todo bien antes del procedimiento, durante y después del procedimiento. A cada momento el paciente está monitorizado porque a veces pacientes que pueden exaltarse con el procedimiento o tener una reacción, casi nunca eso pasa. sí, es importante conversar y decir, eh, siempre estamos con una anestesióloga. ¿Por qué? No porque haya que dormir al paciente, al contrario, el paciente está despierto en todo momento. Pero hay pacientes que son muy aprensivos, le puede subir la presión, eh, pueden decir que tienen mucho dolor o pueden sentir, mejor dicho, dolor, lo cual no es para nada usual, como lo dijimos. Entonces, es más seguridad para Claro que todos, es sí. más tranquilidad tener una anestesióloga con nosotros en el equipo que sencillamente monitorice, normalmente le pone una sedación leve al paciente para que esté tranquilo, no sienta ansiedad por esa agujita, que no es nada del otro mundo, pero está más tranquilo de esa Así manera. es, así es. De hecho, nos gusta que el paciente coopere con nosotros, que esté despierto, que esté informado sobre cada paso del procedimiento que estamos haciendo. Es una sensación muy grata para nosotros también mientras estamos haciendo el procedimiento, que a veces el paciente nos dice ahí mismo, doctor, pero se me quitó el dolor. El dolor que yo tenía en la pierna ya yo no lo estoy sintiendo. Así es, así es. Ocasionalmente el paciente siente mejoría inmediata y Inmediato. no vuelve a tener dolor. Así mismo. Eh, y bueno, dinos por qué en algunos casos hay esa mejoría inmediata. La mejoría inmediata no es porque tú le quitaste el problema, sino por los anestésicos que nosotros Así es. utilizamos. Cuando colocamos los anestésicos, el paciente siente esa mejoría inmediata. No necesariamente esa mejoría se le queda de manera permanente. A muchos pacientes sí, pero más el efecto inmediato que dura las primeras 5 o 10 horas. Luego puede volver un poquito el dolor y luego actúa el efecto del medicamento que dejamos ahí, que es el antiinflamatorio, que ese es que realmente va a continuar haciendo el efecto. Bien, ¿y qué riesgos tenemos? Hemos hablado que es algo bastante sencillo, pero ¿hay algún riesgo, alguna consideración a tener? Sí, tú sabes que vamos a trabajar con las raíces de los nervios, en esa zona, en la envoltura que tienen los nervios, que se llama la dura madre. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta, por eso utilizamos ese equipo de rayos X para identificar esas estructuras anatómicas y disminuir todos esos riesgos al mínimo. Es decir, colocar la aguja justo donde la queremos, disminuyendo todos esos riesgos. Entonces, el riesgo, nosotros podemos quedar cerca de la raíz de un nervio, pero para eso, cada vez que avanzamos un poquito con la aguja, nosotros siempre vamos viendo en el equipo de rayos X, en Y, una posición de frente y de lado, para saber justo dónde está y la por eso aguja. también tenemos al paciente despierto. Claro, Si tocamos la raíz nerviosa con la aguja, el paciente va a sentir molestias en la pierna entera y sencillamente la manipulamos. No la vamos a dañar con la aguja. no, Que no, no. a veces se angustian por eso. Sí, La raíz nerviosa con una agujita de ese calibre no se daña, sencillamente la recolocamos un poquito. Lo que no debemos es administrar el medicamento dentro de la raíz, claro. que tampoco sería un problema y el paciente lo va a sentir porque ahí sí va a sentir más dolor si estamos dentro de la raíz y administramos medicamentos. Pero como le dijimos, eso no pasa porque el paciente siente cuando estamos introduciendo la aguja, si tocamos el nervio, va a Sí, sentir molestia así en la mismo. pierna y ahí la recolocamos. No, te decía, Piero, que parte del efecto del procedimiento es que el paciente sepa a qué va dirigido, que a mejorar su Claro. dolor, no a quitar su patología. Que muchos pacientes creen que tú le vas a resolver el problema. Hay problemas como hernias discales, hernias muy fuertes, hernias muy grandes, que a veces ameritan cirugía. O a veces hay hernias muy pequeñas
que le causan mucho dolor al paciente y a veces el médico no está seguro si es el origen del dolor. Y un procedimiento como este, una infiltración, además de que lo va a ayudar con su dolor, nos sirve de diagnóstico. ¿Por qué? Porque si nosotros anestesiamos la raíz de ese nervio que nosotros consideramos que está causando el dolor y el dolor se mejora, eso no confirma el diagnóstico. Importantísimo en pacientes que tienen varias Sí, hernias discales también. y que queremos planificar para cirugía. Entonces, en columna siempre debemos hacer lo menos posible que resuelva el problema. Entonces, ¿cómo sabemos de manera Sí, certera cuál le duele y cuál no? Justamente con uno de estos procedimientos, porque como acaba de decir Román, al mejorar el dolor, inyectando esa que nosotros creemos que es la que le duele, pues ya tenemos el diagnóstico. sí, a veces hay pacientes que se sienten mal porque el dolor regresó y, y a veces uno le explica al paciente que el hecho de que el dolor haya regresado no quiere decir que el procedimiento haya estado mal hecho o que no le funcionó. A veces solamente con que se le quite el dolor en el momento en pacientes que tienen patologías muy fuertes de su columna, hernias muy grandes, deformidades muy grandes, el hecho de que se le quite solamente hasta por un día, nosotros confirmamos que ese era el origen del dolor. Peor es que usted lleve un paciente a cirugía o que se someta a cirugía y usted le opere el nivel equivocado. Es como cuando usted va al odontólogo y le quitan la muela que no era. Entonces, como quiera, va a haber que quitarle la que le duele. O le haga una cirugía muy Sí, grande tocando discos que realmente no no le necesita. estaban dando dolor Así mismo. necesariamente, que tienen algún desgaste en la resonancia, pero no necesariamente le estaba dando dolor. Y bueno, como dijimos, esta es la manera de usted estar seguro de que el procedimiento que usted está planificando, pues va a tener mucho más posibilidad de éxito. Así es. Y en cuanto a los mitos, Román, ¿qué te han llegado? ¿Qué te han dicho los pacientes? ¿Con qué susto, ideas locas te llegan? No, entonces tú sabes que muchos pacientes van con el miedo de que si le van a lastimar la raíz de un nervio, de que se va a poder volver a caminar, de que si ese medicamento lo va a engordar, de que todo. Es uno de los más frecuentes. Sí. Recién tuve hace poco una paciente que no se quería hacer procedimiento porque decía que va a engordar. O sea, ¿qué tú crees de eso? ¿Con una sola dosis de ese antiinflamatorio de depósito le engorda, no le engorda? ¿Qué? No, 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 no. Tú sabes que los esteroides mal utilizados sí pueden causar aumento de peso en los pacientes, pero una sola O a dosis largo plazo, o a largo aunque sean bien plazo, utilizados. aunque sea bien utilizado a largo plazo, aumentan de peso. Hay pacientes que lamentablemente lo tienen que utilizar, pacientes que tienen enfermedades reumáticas, enfermedades Así es. autoinmunes, que tienen que utilizarla por mucho tiempo y lamentablemente es un riesgo que ellos tienen que asumir. En el caso de nosotros, un paciente que va a ser sometido a una infiltración, a una neurolisis, a un bloqueo, en una sola ocasión, una vez al año, eso no le va a causar más Y problemas. aparte de eso, ponte, Dios te libre, ponte a ti que tú tienes un dolor, hay que hacerte una infiltración, Sí. pero tú aumentar un par de libras de peso. ¿Tú coges esa libra para estar sin dolor o tú prefieres estar dolor con tal de no aumentar 2 libras? Tú sabes que el paciente a veces por el dolor deja de moverse, deja de estar activo, y aumenta de peso como quiera, ¿oíste? Sí. Por la inactividad. Yo prefiero tomar esa par de libritas que después, con la mejoría que yo voy a tener, la voy a bajar porque voy a poder reintegrarme a mis labores, a mis ejercicios, a mis Claro. actividades Y diarias. en el caso hipotético, pero como conversamos, no, una sola dosis No una sola dosis, es muy no, poco, eso no le no, va eso no a le va a causar aumentar de nada. líquido, a aumentar de Sí, peso. cada paciente es diferente. Sí, Entonces lo tenemos ay, pendiente, la patología que sufra, el paciente hipertenso, diabético, siempre uno tiene más cuidado y siempre con todas sus evaluaciones previas de esos especialistas, cardiólogos, diabetólogos, en el caso de los pacientes diabéticos, pacientes asmáticos, también lo evaluamos para que todo fluya con normalidad. bien. Y aparte de los bloqueos como tal, los que mencionamos, ¿qué otras cosas tenemos en la tecnología? ¿Qué otros procedimientos podemos hacer así de manera percutánea para manejo del dolor? Como uno que hemos visto hace un tiempo, que pensamos traer, de hacerlo dentro de la vértebra. ¿Qué otras cosas Sí, hay? tú te ¿Qué refieres novedades? al Intracept, que es un procedimiento, tú sabes que a veces el origen del dolor puede estar en la raíz del nervio, que está periféricamente, que nosotros podemos llegar con la aguja que estamos mencionando anteriormente, pero hay nervios que están dentro del hueso
dentro de la vértebra. Entonces eso lamentablemente con las agujas convencionales no podemos llegar y mucho menos inyectar el medicamento dentro del hueso. Si hay procedimientos que nosotros podemos entrar al hueso con una aguja especial que vamos abriendo un orificio y luego poner un aparatico especial como si fuera una manguerita que al final tiene un radiotransmisor o un transmisor eléctrico. Y ahí nosotros podemos quemar las raíces de los nervios que están dentro de la vértebra, Las que causan el dolor, las que causan que el no tiene dolor nada que ver con el solamente, movimiento. nada que ver con el movimiento, es dentro del hueso. Esos nervios están muy cerca del disco, que el disco es que está entre una vértebra y otra y que permite y amortigua el movimiento de la vértebra. Entonces, quemando esas raicitas, esas raíces pequeñas que están alrededor de los platillos de la vértebra, es decir, de los extremos de la vértebra, nosotros podemos causar también que se elimine la transmisión del dolor. Bien, y comparando el resultado, los pros y los contras de estos tratamientos de infiltración y bloqueo versus los medicamentos tomados solamente o versus la cirugía, ¿qué qué nos dices al respecto? Sabe que la mayoría de los pacientes cuando ya lo elegimos para un bloqueo, para una infiltración, es que ha agotado también un proceso de medicamento vía oral, de terapia física, Así es, que va primero. que va primero. Es decir, que el paciente va donde ti buscando otra alternativa o nos los envían buscando otra alternativa porque ya han agotado todo el tratamiento conservador ya de terapia física, como te decía, ejercicios, quiroprácticos, eh, medicamentos tomados, medicamentos intramusculares. Entonces nosotros queremos ir ya a la zona que origina el dolor. No vamos directamente, no nos vamos ya por las ramas, sino vamos justo al origen del dolor. Entonces, versus la cirugía, esto nunca va a sustituir la cirugía en un paciente que es meramente quirúrgico. Hay pacientes que usted lo ve que la hernia le está comprimiendo mucho la raíz del nervio, que ya tiene un déficit para caminar, tiene problemas para caminar, debilidad en la pierna. Es un Y paciente eso, que... eso es Ujú, importante. O sí, sea, claro. no todos los pacientes califican para esto. Si hay un déficit motor, o sea, si tienes debilidad en la pierna o anestesia en la pierna, o sea, que la siente menos, si es mucho eso, es muy posible que no califique para una infiltración. Así mismo, Que no podemos hacerlo más daño que bien haciéndolo esperar. así Porque mismo. si no, si ha perdido fuerza en la pierna con una compresión de una raíz nerviosa, incluso el dolor pasa a ser secundario. Claro, Aunque el claro. paciente no tenga No dolor, tenga dolor. pasa a ser un paciente quirúrgico y eso es importante Sí, es tener el en deber cuenta. de nosotros porque hay pacientes que le tienen miedo a la cirugía y por miedo a la cirugía a veces van buscando la opción del bloqueo, pero es el deber de nosotros, un paciente que ya tiene pérdida de la fuerza muscular, decirle que no califica para ese bloqueo. Aún tenga dolor, si el paciente ya tiene pérdida de la función de alguna de las extremidades, entonces ya no califica para ese bloqueo. Así es. Y cuando nos llega el paciente, que lo diagnosticamos, califica para realizar una infiltración o bloqueo, ¿cómo preparamos el paciente? ¿Qué debe de hacer el paciente previo al bloqueo? Bueno, el bloqueo nosotros lo preparamos como si fuera para un procedimiento quirúrgico. Le hacemos toda su rutina de análisis, evaluación cardiovascular y una evaluación preanestésica. Lo ve su cardiólogo y lo ve nuestra anestesióloga antes de dicho procedimiento para asegurarnos que todo está bien, que no hay ningún problema con su presión, con su corazón, con su azúcar y mucho menos un problema de la coagulación. Aunque una aguja bien finita, hay pacientes que pueden presentar sangrado, pero Sí, siempre tenemos... si hay trastorno de coagulación es así. Sí, Y realmente también para cumplir los protocolos de protocolos. quirófano. Cualquier paciente que va a entrar a quirófano y que vamos a usar anestésicos, aunque sean locales, aunque sea una sedación Así mismo. mínima, debemos cumplir los protocolos y por eso que los pacientes dicen igual. Pero si es algo tan sencillo, si es solo una agujita, ¿para qué tengo que hacer todo esto? Bueno, es el protocolo, Es el protocolo. cuidándolos a ustedes, evitando riesgos y problemas. Siempre que uno hace este tipo de evaluaciones, disminuye mucho más los riesgos de este tipo de procedimientos, que ya son mínimos, pero lo disminuye aún mucho más. Cada vez que se pueda disminuir los riesgos de un procedimiento, siempre es bueno usarlo, y más si está a la mano de nosotros. Si hay pacientes que hay que hacer algún procedimiento de emergencia, entonces uno trata de hacer las analíticas, las evaluaciones, pero nunca violando lo que puede ayudar a darle seguridad al paciente. Así es, así es. Después que hacemos el procedimiento,
¿qué debe esperar el paciente? ¿Cómo es la recuperación? ¿Qué tan rápida? ¿Qué actividad puede o no puede hacer? ¿Qué El nos pa- dices de eso? Cuando nosotros realizamos el procedimiento, un procedimiento primeramente, para que el paciente sepa, un procedimiento ambulatorio, es decir, que el paciente se va el mismo día a su casa. Puede sentir leve pesadez en la pierna en caso de que decidamos poner la inyección en la raíz de alguno de los nervios. Puede sentir pesadez en una de las piernas que decidamos bloquear o infiltrar. Es decir, en las primeras horas el paciente tiene que tener cuidado para deambular por esa pesadez que puede sentir. Luego esa pesadez se va a pasar. Pero sí nosotros recomendamos una primera 48, 72 horas de reposo, no un reposo absoluto, pero de reposo para que el medicamento haga su efecto. Porque si usted tenía una hernia que estaba provocando irritación y compresión a esa raíz y usted de una vez empieza a hacer ejercicio, empieza a montar Así es. bicicleta, empieza entonces usted va a estar provocando o reproduciendo lo que inicialmente le estaba ocasionando dolor. Exacto, y ahí no funciona bien lo de la memoria del dolor, no, Así no mismo, se corta realmente así mismo, con esa memoria del dolor, que normalmente se quita es tratando de que el paciente esté un tiempo sin dolor, sin dolor. para que esas neuronas dejen de estar hiperexcitables, que es como se llaman. Ujú, así mismo. Entonces, bueno, ya a manera de conclusión, pues vemos que estos procedimientos son algo bastante sencillos, una herramienta de mucha utilidad para nosotros como cirujanos, porque ya como bien nos explicó Román, aparte de mejorar el dolor, nos sirven también como diagnóstico. Es algo muy sencillo, eh, con unos resultados bastante buenos. Entonces nosotros realmente les recomendamos a nuestros pacientes tener Así eso mismo. en mente. O sea, pregúntenle a sus médicos por estos procedimientos. Así mismo. Y nosotros, de hecho, nuestro paciente, pues siempre lo tenemos como una alternativa. Nosotros inicialmente comenzamos realizando este tipo de procedimiento, además de para quitar el dolor al paciente, para nosotros estar seguros también de que el procedimiento estuvo bien hecho. El hecho de que no se le haya quitado el dolor no es un fracaso para nosotros. Es una Así herramienta que es. nosotros tenemos también para nosotros saber que estuvo bien hecho porque lo hicimos nosotros. Porque a veces lo enviamos a otros lugares y no sabíamos cómo lo habían hecho el procedimiento, cómo se había comportado el paciente durante el procedimiento y eso también nos causaba dudas si el paciente ya calificaba para una Sí, cirugía. así es. Y como es conocido, 70% de los pacientes, en sentido general, ven algún tipo de mejoría. Hay 30% de los pacientes que no van a ver ninguna mejoría Sí. y que debemos estar claros y ser honestos con los pacientes y decirles eso. Aún seleccionándolos bien, no todos van a tener mejoría. Y bueno, pero vale la pena bastante intentarlo, probarlo por todo lo que ya hemos dicho. Bien, entonces hemos dicho ya todas las principales aspectos, los beneficios, la nobleza de los bloqueos o infiltraciones, como querramos llamarle, para que lo tengan en cuenta. Agradecemos bastante a nuestro colega y hermano Román Santana por todas sus ideas, todas sus recomendaciones. Déjennos sus comentarios, denle like al video y díganos sugerencias también de los temas que le gusten, que los estamos revisando, los tomamos en cuenta para los próximos episodios. Y muchas gracias.